Hacia el año 1700, la gran mayoría de los países europeos eran gobernados por monarquías absolutas, en las que los reyes tenían un poder casi ilimitado y no se los podía cuestionar. Las sociedades gobernadas por estos monarcas eran desiguales y jerárquicas. Unos pocos, los reyes, los nobles y algunos sacerdotes, gozaban de ciertos privilegios y vivían del trabajo de la mayoría de la población, los campesinos y los artesanos. Al mismo tiempo que en América sucedían las reformas borbónicas, en Europa, la forma en que el absolutismo entendía el poder y las relaciones sociales comenzó a ser cuestionada por algunos pensadores del siglo XVIII, a quienes se los conoce como filósofos ilustrados. Al movimiento del que formaron parte se los llama Ilustración. Las principales ideas de este movimiento fueron las siguientes. En primer lugar, el poder de la razón. Los filósofos ilustrados sostenían que todo podía conocerse utilizando la razón. Esta mostraba el mundo a través de nuevos conocimientos que lo iluminaban. Después, la soberanía popular. El poder de un Estado reside en el pueblo, decían, que lo delega en el rey para que lo ejerza en su nombre. El rey debe gobernar para asegurar la libertad y la felicidad de las personas. Por último, creían en la división de poderes. El poder del Estado debe estar dividido y no concentrado en una sola persona para evitar, de esta manera, los peligros de una tiranía. A partir de las ideas de la Ilustración, que circularon por toda América y Europa, el siglo XVIII se caracterizó por ser la cuna de todas las revoluciones que cambiaron el mundo para siempre, y que además inspiraron a los revolucionarios de nuestro propio país. Las más importantes de estas revoluciones fueron, en primer lugar, la Revolución Industrial Inglesa. A partir de 1760, comenzó a desarrollarse en Gran Bretaña la llamada Revolución Industrial. Esta revolución consistió en la invención de máquinas que, movidas por la fuerza del vapor, permitieron fabricar grandes cantidades de productos a costos más bajos que los que ya venían elaborando manualmente. Al aumentar la cantidad de productos elaborados, creció la necesidad de encontrar nuevos mercados donde se pudieran vender los bienes producidos. Los propietarios de las máquinas, llamados patrones o burgueses, las instalaron en grandes galpones llamadas fábricas. Para manejar las máquinas, contrataron a hombres, mujeres y niños, que trabajaban a cambio del pago de un salario. Durante las primeras décadas de la Revolución Industrial, los obreros ingleses padecieron una intensa explotación laboral en las fábricas. Sin embargo, a partir del 1800, los trabajadores empezaron a formar gremios y sindicatos, que recurrieron a huelgas, boicots y protestas callejeras para mejorar sus duras condiciones de vida. En la actualidad, mejoraron los derechos y condiciones laborales para la mayoría de los trabajadores. Luego, se dio la Revolución Francesa. En julio de 1789, el pueblo de la ciudad de París, cansado de pasar hambre y de pagar impuestos, tomó por asalto la Bastilla, una fortaleza en la que el rey de Francia encarcelaba a sus opositores y en la que había gran cantidad de armas. Así estalló la Revolución Francesa, que consistió en que los revolucionarios, dirigidos por la burguesía, proclamaran el derecho de los hombres a vivir en libertad e igualdad. Los revolucionarios establecieron una monarquía constitucional, en la que el rey compartía el poder con un parlamento. El monarca se negó a aceptar estos cambios, entonces fue juzgado por traición a la patria y ejecutado. Luego, se decidió suprimir la monarquía y reemplazarla por una república, en la que el poder estaba dividido y las autoridades eran elegidas por el voto del pueblo. Este fue el primer antecedente de nuestro derecho al voto. En América, las noticias de las revoluciones europeas llegaron justo a tiempo,
ya que muchas colonias del continente exigían cada vez con más fuerza su independencia. Tanto en Perú como en Estados Unidos y en Haití, las revoluciones contra las coronas europeas fueron dirigidas por líderes rebeldes que velaban por el bien de sus pueblos y consistieron en arduas luchas de poder. En 1781, el cacique indígena Tupac Amaru logró expandir la revolución por toda América del Sur. Luego, en 1787, Estados Unidos se independizó de Inglaterra, siendo el primer país de América que fuera libre e independiente. Después, en 1804, Haití se independizó finalmente de Francia, pasando a la historia como la primera revolución de afrodescendientes en América. Así, estos nuevos países aseguraron su derecho a ser independientes. Todas estas revoluciones tuvieron un gran impacto en lo que fue la Declaración de Independencia Argentina. Sin embargo, hubo otros dos acontecimientos en especial que tuvieron una influencia mucho más directa en la decisión de los criollos de ser finalmente independientes. A principios del siglo XIX, los ejércitos franceses, bajo las órdenes del emperador Napoleón Bonaparte, habían dominado casi toda Europa, en nombre de los ideales de la Ilustración. Los ingleses, rivales de Francia, eran los principales productores de telas del mundo y querían venderlas a las colonias americanas. Entonces, como parte de un ataque a Francia, invadieron el Río de la Plata. En junio de 1806, las tropas inglesas desembarcaron en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, y la ocuparon. Aunque el virrey fue alcanzado por las tropas inglesas, los líderes locales, como Santiago de Liniers, organizaron la resistencia a los invasores ingleses. Los porteños expulsaron a los invasores y lograron la reconquista de la ciudad. En julio de 1807, los ingleses volvieron a desembarcar en la ciudad de Buenos Aires. Los porteños, que estaban mejor preparados, consiguieron defenderse. La segunda invasión inglesa fracasó y los porteños por fin tomaron conciencia de su poder. Si podían vencer a Inglaterra, también podían exigir a España su libertad. La segunda gran influencia directa fue que, aunque eran aliados, Francia traicionó a España en 1807 y en 1808 Napoleón Bonaparte obligó al rey español Carlos IV y a su hijo, Fernando VII, a renunciar a sus derechos al trono y tomó a Fernando VII prisionero. Luego, nombró como rey de España a su propio hermano José Bonaparte. A pesar de la resistencia, los franceses lograron controlar la mayoría de España. La rebelión en España originó la formación de juntas de gobierno en varias ciudades para tomar el poder en nombre del rey. Al mando de todas las juntas estaba la Junta Central Suprema de España e Indias, que funcionaba en la ciudad de Sevilla. Por eso también se la conoció como Junta de Sevilla. En 1809, la Junta de Sevilla decidió recuperar el control del Virreinato del Río de la Plata. Para esto, nombró a Baltasar Hidalgo de Cisneros como virrey a cargo. Sin embargo, luego de eso, la Junta se disolvió. En 1810, llegaron al Río de la Plata las noticias de la disolución de la Junta y la ocupación casi total de España por las tropas francesas. El virrey Cisneros intentó ocultar esta información a la población americana. Sin embargo, varios grupos de criollos ya estaban enterados y exigieron al virrey que organizara un cabildo abierto. Entre el 22 y el 25 de mayo, los criollos presionaron a las autoridades para formar un gobierno local, finalmente independiente del poder español.